Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos todos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde estamos ya dispuestos para desgranar para ustedes la actualidad del día con valentía y con rigor. Ya luego, cuando toque escuchar opiniones, pues tienen que saber que aquí las opiniones llegan como debe ser, en libertad. Aquí cada uno dice lo que quiere decir. Empezamos nuestro recorrido en la esfera internacional y lo hacemos así porque hay una noticia muy relevante del G7. El G7 es el grupo político que engloba a las 7 principales economías del mundo, las 7 principales, bueno, del mundo no, del mundo occidental, quiero decir, porque no está China, lógicamente, ¿no? ¿Por qué traigo a colación esta reunión del G7? Pues porque han llegado a un acuerdo de carácter provisional para conceder un préstamo de 50.000 millones de dólares a Ucrania. Estos 50.000 millones de dólares provienen de los fondos embargados al Banco Central ruso justo después de que Putin decidiera invadir el territorio de Ucrania. Así es que pues ahí tienen a Zelensky, que se va a ir muy contento de esta reunión del G7 porque pues eso, va a haber un préstamo de 50.000 millones que en estos momentos pues a los ucranianos les da la vida, les da el ser o no ser. Y del G7, de la reunión del G7, nos vamos al Parlamento italiano. Me gustaría que vieran lo que ha sucedido allí cuando este diputado ha intentado entregar a un ministro una bandera de Italia. Ahí se produjo la locura. La locura en la que un diputado de la Liga, pues de Salvini, da un puñetazo a otro de izquierdas del movimiento 5 Estrellas. ¿Lo da o parece que lo da? No está claro del todo, hay versiones pues muy dispares de este incidente, lamentable, vergonzoso incidente que no debiéramos ver en ningún Parlamento Europeo, pero que ahí se ha producido en Italia. Bueno, pues de lo que se suscita en el Parlamento Europeo vamos a saltar a lo que ha tenido lugar en Argentina. En Argentina hemos visto hoy cómo había huelgas a la puerta, una convocatoria de huelga general a la puerta, porque en el Senado argentino se aprobaba la ley estrella del gobierno de Javier Milei, del presidente Javier Milei, con los recortes, con buena parte de los recortes previstos para arreglar la economía de Argentina, que está muy averiada y que requiere de drásticos recortes de gasto, que es algo muy sano y muy necesario cuando uno llega a una situación como la que tenía Argentina hasta hace unos meses en términos de inflación y en términos de deuda y en términos de desequilibrios, todos ellos derivados de un gasto excesivo o de una falta de ingresos. Las dos cosas pasan y en este caso pues pasan a la vez. Tengo que contarles algo a propósito de Austria. Hablamos muy poco de Austria. Austria es un país muy discreto en el que apenas parece que pasan cosas. La que les voy a contarles va a impresionar. El Islam es el grupo religioso mayoritario en Austria entre los alumnos de educación primaria. Es decir, si cogemos a los niños que están recibiendo educación primaria en Viena, pues resulta que los que son de religión islámica son mayoría frente al resto de los otros alumnos, pues mayoritariamente austriacos. Ya se pueden imaginar todos qué influencia en Austria, que es un país, como digo, pues que llama poco la atención generalmente, esta vez sí. Bueno, y ya en contenidos propiamente españoles les tengo que contar que se ha producido el tercer mes de aumento de la inflación. El IPC, que sirve para todo, para los aumentos de pensiones, para los aumentos de salario, para los alquileres, para muchísimas cosas trascendentales en nuestra vida. Bueno, tercer mes de aumento digo. ¿Cómo queda la cosa? Pues queda en que en mayo la inflación es un 3,6%. Bueno, mal. ¿A qué se debe esto? Pues al aumento de los precios de la electricidad, el gas y los combustibles. Esos son los grandes protagonistas. Los alimentos no dejan de serlo, aunque en este mes de mayo no han subido tanto como pues, en los meses precedentes, pero
han subido un 4,4 y la inflación llamada subyacente, que es la que no tiene en cuenta los alimentos frescos ni la energía, también ha subido una décima y se queda en el 3%. Esa es la razón. El conocimiento de estos datos, que para nosotros es de hoy, para el Gobierno es de unos cuantos días antes, ¿no? Y eso es lo que ayer hace que el presidente Sánchez diga que de momento no van a tocar. Pues se hablaba de que hay un IVA reducido para una serie de productos alimenticios, muy pocos, que eso a lo mejor se tocaba o no se tocaba. Dijo ayer Sánchez muy resuelto que eso no se iba a tocar por ahora. No sabemos cuándo se va a tocar, porque claro, si eliminan el IVA reducido para esos alimentos, hay un repunte inmediato sobre el IPC. Con lo cual, el Gobierno no ha querido arriesgar a que los datos de junio del IPC fueran terriblemente malos y ha decidido demorar esa vuelta al IVA normal de esos productos. Lo vamos a ver a continuación. La inflación sigue subiendo y no alivia el bolsillo de los españoles. Este jueves se ha confirmado su subida y se sitúa en el 3,6%, su nivel más alto desde abril de 2023. La subyacente, por su parte, ha subido una décima hasta el 3%, por lo que se mantiene por debajo del índice general por segundo mes consecutivo. El alza se debe principalmente al encarecimiento de la electricidad tras la subida del IVA de la luz y a una menor bajada de los carburantes. Respecto a los alimentos y bebidas no alcohólicas, su precio se ha moderado hasta el 4,4%, aunque comer aún sigue siendo muy caro en nuestro país. Este descenso se debe a que el precio de la fruta y de la carne ha subido menos que en el mismo mes de 2023 y también a la bajada de precios de aceites y grasas frente a la subida que experimentaron en mayo del año pasado. Sánchez, que ya sabía este miércoles que el IPC subiría en el mes de mayo, adelantó su intención de prorrogar la rebaja del IVA de los alimentos. Hoy lo ha confirmado María Jesús Montero. Una rebaja del 0% del IVA que se aplica a productos como la leche, el pan, los huevos, el queso, las frutas, las verduras o cereales y también la rebaja del 10% al 5% en el caso del IVA de la pasta y del aceite. La medida de suprimir el IVA del oro líquido se quedó estancada en el Congreso. Será ahora con la prórroga cuando se incluya esta propuesta. Si comparamos mayo de 2023 con mayo de 2024, el precio del oro líquido es lo que más ha subido, concretamente un 62,8%, acumulando así una subida del 198,5% desde enero de 2021, por lo que su precio se ha triplicado en los últimos 3 años. La gran duda ahora es saber si la prórroga de la rebaja durará únicamente 3 meses o hasta final de año. La medida supuso tan solo en 2023 un coste de 1.700 millones de euros para las arcas públicas. La Comisión Europea lleva tiempo pidiendo su retirada. En cualquier caso, con el avance del IPC en el 5º mes del año, la inflación acumula ya 3 meses consecutivos de subidas. Saben que según este Gobierno la economía española va como un cohete. No dicen eso los datos AROPE de la Oficina de Estadísticas Europeas, Eurostat, que señalan, ahora lo van a ver, que España es de las grandes economías del euro el país con mayor riesgo de pobreza. ¿Por qué? Pues por el impacto inflacionista, por la pobre calidad del empleo y el escaso aumento de los salarios, lo cual conlleva que aumente el riesgo de pobreza o de exclusión social en España, que por primera vez empeoramos los datos que ofrece a ese mismo organismo de estadística Grecia. Bueno, y hay bastante lío en cuanto a la inmigración ilegal y de los nuevos métodos que utiliza. El método del que les voy a hablar es que ahora hay aviones patera. Hay quien en África compra un billete que pasa por Madrid para ir a América Latina, destino final, y que se queda en Madrid y pide asilo. Y esto está llevando a desquiciar cómo alojamos a esas personas donde deciden no subirse al avión destino América Latina. De eso va el vídeo que van a ver a continuación. En Barajas vuelve a reinar el caos tras las llegadas de cientos de inmigrantes ilegales. Una de las salas de asilo ya está llena por la presencia de 60 mujeres mauritanas que además han llegado acompañadas de hijos menores de edad. Jupol ha denunciado la situación y las pésimas condiciones de higiene y seguridad a las que se enfrentan a diario los agentes.
Piden a la Jefatura Superior de la Policía de Madrid que los dote de medios materiales y humanos para proteger su integridad. El modus operandi es el mismo que conocimos hace unos meses cuando la situación también se desbordó en Barajas. Los inmigrantes compran en Marruecos su billete de avión hacia países sudamericanos con escala en Madrid y aprovechan el estar en la capital para pedir asilo en nuestro país. La postura del Gobierno, en vez de frenar la llegada de aviones patera, prefiere tramitar de urgencia la adquisición de colchonetas para aumentar el número de plazas en las salas de asilo, por lo que una vez más queda en evidencia su dejación respecto al caos migratorio que sufre nuestro país. A ello hay que añadir que este jueves Vox se ha quedado solo en su intento de paralizar la regularización de 500.000 de inmigrantes. Todas las formaciones han rechazado en el Congreso una enmienda a la totalidad que buscaba frenar la medida. Ni siquiera los populares han apoyado a los de Abascal, por lo que la regularización de 500.000 inmigrantes sigue su curso. Dicen desde Vox que el resto de partidos está poniendo en riesgo la seguridad, el bienestar y la libertad de los españoles. Nos hemos quedado solos frente a esa decisión irresponsable, de efecto llamada, de fronteras abiertas que tiene consecuencias para los españoles más humildes. Bueno, vamos a hablar con doña Laura García, que es portavoz de Jupol. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Bueno, el efecto llamada lo podéis evaluar vosotros mucho mejor que nadie que esté fuera de los aeropuertos españoles. Sí, efectivamente, así lo manifiestan los compañeros. Además, las personas que llegan aquí cuando se entrevistan con ellos, pues efectivamente saben perfectamente el modus operandi de cómo tienen que hacer todo esto. Ellos eligen, como muy bien habéis explicado en el vídeo, eligen unos destinos finales que no son finales, sino porque en ese tránsito, en cuanto pisan territorio español, lo que hacen es solicitar el asilo. Eso imagino que de una manera organizada, porque tienen que saber o presentar alguna demanda de asilo y todo esto lleva una preparación previa de la que hablamos poco, pero que se podría perfectamente evitar si el gobierno español quisiera, cuando se chequean esos billetes que utiliza Madrid como pues escenario de camino a América Latina. La solución del gobierno, sin embargo, parece que es comprar más colchonetas. Efectivamente, la verdad es que nos gustaría que el Gobierno trabajara con la misma velocidad en implementar estas medidas tan necesarias como en la rapidez con la que compra colchones, como dando a entender que lo que se espera es más gente, y es lo que denunciamos desde Jupol, esta improvisación continuada del Gobierno en materia migratoria. Y es que no se ponen estas medidas ahora con lo que nos atañe en el aeropuerto de Madrid, que es con los aviones pateras. Además, es una situación que ya hemos vivido en enero. En enero ocurrió exactamente lo mismo, de la misma forma. Son personas que vienen desde Mauritania, vienen mujeres con niños, todos bastante menores, incluso algunas embarazadas. Y ahora mismo están llegando ya de 30 en 30, exactamente igual que cuando pasó en enero. Y recuerdo que el aeropuerto colapsó porque llegaron hasta estar aquí 500 personas. Esto en un aeropuerto, en esas salas, con unas medidas de insalubridad absolutas. Los compañeros trabajando sin medidas de seguridad y tampoco de higiene para ellos. Bueno, de hecho hubo una plaga de chinches y de cucarachas. Sí, lo recuerdo perfectamente. ¿Aquello cómo se arregló? ¿Qué se hicieron entonces o qué se hará ahora con esas personas que duermen hacinadas en cartones hasta que les lleguen las colchonetas? ¿Se las llevaron? ¿A dónde se las llevaron? Sí, las situaciones son lamentables. Aquí lo primero que se les hace son los compañeros que trabajan en el aeropuerto, es una primera entrevista. Les preguntan de dónde vienen, muchos ya se lo saben y ni siquiera contestan. Anteriormente en enero comentaban algunos compañeros que hasta rompían los propios pasaportes para que no se les pudiera localizar. Luego se entrevistan con la Secretaría de Asilo, que es quien decide si se les concede o se les deniega. Pero aún así a estas personas, una vez que se les hace esa entrevista, ya pueden circular libremente y hay muchas veces que se les deniega, pero cuando llega eso ya están fuera del aeropuerto, pueden estar incluso campando por Europa y se encuentran en una situación irregular. ¿Y cuánto tardan en decirles si se les acepta o no la petición de asilo?
Depende mucho de cómo vaya esa propia entrevista y de los datos que facilite esa persona. Como comentan los compañeros, hay veces que es un día, dos, pero hay veces que se pueden tirar incluso una semana allí. Nosotros, Jupol, vemos claro e incidimos en la necesidad de implementar los visados de trámite. Los visados de tránsito. Esto hace que mediante estos trámites se pueda saber ya desde origen si estas personas cumplen con los requisitos para poder venir aquí o no. Y como esto pues en España no está implementado, pues estas personas, como decía al inicio, lo saben y vienen para acá. Y ya, como le digo, ahora mismo de 30 en 30, esas 60 mujeres con niños, pero hay más salas. Hay otras salas en las que hay ya bastantes varones, es decir, que en nada estamos rondando el centenar. ¿En qué hipótesis de trabajo situáis caso que prospere esta intención declarada del Gobierno de facilitar la regularización a 500.000 inmigrantes ilegales? Bueno, nosotros como policías lo único que podemos hacer es cumplir buenamente con nuestro trabajo, con los medios que tenemos. Por eso es por lo que insistimos en dotar de medios materiales y sobre todo humanos, porque estas salas que llegan hasta 60, incluso más personas, están custodiadas por uno o dos compañeros. Entonces la inferioridad numérica es muy importante porque eso genera situaciones de inseguridad, no solamente para los propios policías, sino para esas personas que están ahí e incluso para las personas que están, los usuarios del propio aeropuerto. ¿Ha habido incidentes que esas personas hayan desafiado esa barrera de contención que son vuestros compañeros? Bueno, los compañeros tienen bastante experiencia con todo esto y suelen contener bastante este tipo de situaciones, pero que no se nos olvide que esa inferioridad numérica puede causar un desastre. Por eso lo que queremos son más medios, sobre todo con algo que es que ya sabemos que ocurre, que es que lo tenemos aquí en enero, que colapsó y parece, ya avisamos en su día, al final ocurrió, ahora estamos volviendo a avisar y esperemos que no, pero todo indica que va a volver a ocurrir. Doña Laura García, un placer enorme tenerla en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y ánimo. Gracias. Nos vamos a ir a publicidad y luego les sigo contando. Este año reconocemos el trabajo a un compañero muy querido y el premio a Mejor Chef del año es para Andrés Castillo. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Me siento y pienso. El Pozo 1954. Lo que habrá dentro. Elige lo que te emociona. ¿Te gustaría dejar de llevar gafas? ¿Quieres solucionar un problema visual o de estética ocular? Confía en la clínica de referencia en oftalmología. IMO Grupo Miranza. La mejor garantía para tus ojos. Este año reconocemos el trabajo a un compañero muy querido y el premio a Mejor Chef del año es para Andrés Castillo. Cerca de mí. Me siento y pienso adentro lo que habrá. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Hoy
En recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. Somos más de 48 millones de españoles y somos muchos los que pensamos diferente a lo que vemos. ¿Te imaginas poder decir lo que piensas sin tapujos? Y escucharlo, no se pierda. Digo lo que pienso. Así que somos en Europa la economía de entre las grandes que más propensión tiene al riesgo de pobreza. Y esto me lleva a señalarles con mucho cariño las acciones de uno de los grandes de las empresas españolas, el fundador de Zara Inditex, Amancio Ortega, quien ha donado ya 1.000 millones de su peculio para ayudar a la sanidad pública española. El último donativo va a ir a parar al Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona, pero si suman lo que Amancio Ortega ha contribuido a mejorar la calidad técnica de la sanidad española, pues 1.000 millones de ayudas desinteresadísimas y muy mal entendidas por la izquierda zurda, que dice que no queremos caridad de este rico, que se lava la conciencia y todo ese tipo de cosas. Bueno, y de aquí pasamos al tema de la droga, siempre espinoso. Ya saben ustedes que estoy muy interesado en que cambien las cosas, sobre cómo entendemos el tema de la droga. Y a veces empiezan a cambiar algunas, y yo contento y feliz. En este caso las cambia Madrid, el gobierno autonómico de Madrid, porque ha tomado algunas medidas para evitar el contacto demasiado temprano de los jóvenes con la droga. La gestión que rodea el consumo de cannabis en Madrid ha avanzado. Se ha seguido una línea diferente al gobierno central. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado la reforma de la ley sobre drogodependencias y adicciones. El objetivo de la comunidad es proteger a los menores de la venta en establecimientos de productos derivados del cannabis, como aceites para vapeadores, snacks o gominolas con CBD, que es un químico de la planta. Muchos establecimientos que venden esta sustancia y otros expertos defienden el consumo porque el CBD contiene menos del 0,2% de THC, que es el componente psicoactivo del cannabis, y dicen que no produce efectos psicotrópicos. La adicción está presente. Es común que estos productos se adquieran a través de máquinas expendedoras de establecimientos, dispensadores y frecuentemente por Internet. Además, se va a limitar la publicidad de estos productos y se va a prohibir una distancia como mínimo de 300 metros de los centros educativos de enseñanza no universitaria. Ayuso ha afirmado que no quiere asociar el consumo de estos productos con un falso rendimiento fiscal laboral o beneficio alguno para Madrid. El cannabis, según datos del Sistema Regional de Vigilancia de Adicciones, es la droga ilegal más consumida entre los estudiantes madrileños de 14 a 18 años. La edad media de su inicio es de 14,8. Mónica García, ministra de Sanidad, ha defendido la legalización del cannabis para supuestamente un uso medicinal, sin contar las consecuencias y sin base científica. Y no se valora la protección de los menores. De hecho, Sumar registró en marzo una iniciativa para que el gobierno se pronuncie con claridad sobre la posibilidad de despenalizar y regular la tenencia para consumo de marihuana, al considerar que el prohibicionismo no ha dado resultados y es ineficaz para atajar el problema del tráfico y de las mafias. Este es el fantasma de la sanidad con la droga. Y saben que les insisto mucho sobre la gravedad del problema con imágenes, para que ustedes las tengan presentes. Ha caído el conocido como Clan de los Balcanes, un grupo que se encargaba de traer droga
concretamente desde Brasil a Europa. En una operación conjunta llamada Operación Adriático se han producido hasta 40 detenciones en varios lugares europeos y latinoamericanos, pero en España, en Málaga y en Tenerife. Ahí ha habido 4 detenidos. Esta organización del Clan de los Balcanes parece ser la responsable de mover la mitad de la droga en Europa. En el decomiso, pues ya saben, varias toneladas de droga, algunos millones de euros, lo típico de siempre, que les voy a contar. Y bueno, en las calles de nuestras ciudades y de nuestros pueblos también hay efectos que tienen que ver con la droga que deben conocer. Por ejemplo, ha caído una red que traía drogas de diseño desde los Países Bajos a Madrid. Y bueno, han incautado 40 paquetes que servían para distribuir esas drogas de diseño entre los clientes que tenía esta red. Que, en fin, bueno, para que vean que aquí el que no corre vuela, de dónde traer la droga, cómo venderla, en fin, y cómo meterla y sacar provecho con estas sustancias que, pues, en el fondo lo que hacen es perjudicar la salud de muchos españoles. Bueno, espero que consigamos algún día que la clase política se digne a hacer una evaluación del riesgo que supone el problema de la droga para España y que tome medidas a propósito de endurecer penas, de favorecer que la Guardia Civil y la policía tengan más medios para combatirla y desde luego que los juzgados, que las causas no pase como alguna vez ha ocurrido, que se duermen, que luego no se puede actuar contra los detenidos porque la causa tiene defectos formales que la han invalidado, etcétera, etcétera. Bueno, y vamos a otro tema también redundante. 5 funcionarios de una cárcel de Tarragona, el centro penitenciario de Mas Enric, presentan heridas graves, aparentemente fruto de sus actuaciones ante uno de los presos que al parecer pues podría no estar en su sano juicio, pero sí que se lo digan a los funcionarios que vivieron ese incidente que se causó en el módulo 5, el módulo donde están los presos con delitos de sangre y los más peligrosos de la institución penitenciaria. Esta institución penitenciaria ya fue el escenario en el que uno de los reclusos asesinó a la cocinera, Monse se llamaba, luego se suicidó. Es decir, que llueve sobre mojado y esto desde luego viene a poner de manifiesto las justas reivindicaciones de los funcionarios de prisiones que tienen que lidiar pues, con unos pájaros de aupa. Y permítame unos minutos para hablarles del club de amigos y de que ustedes entiendan que le necesitamos. Le necesitamos porque no van bien las cosas en nuestra relación con el gobierno, no la nuestra, sino la de los medios de comunicación en general. Eso va a empeorar, van a venir momentos en los que Sánchez pretende multar a los medios de comunicación o a los periodistas que no sean afines. Ya veremos en qué queda todo eso, pero es evidente que si ustedes nos han elegido para informarse, para compartir con nosotros nuestra manera de entender lo que pasa en España, pues a lo mejor debieran plantearse echarnos una mano. ¿Cómo se nos puede echar una mano? Muy sencillo. Lo primero, muy fácil, entrar en contacto con el Club de Amigos del Toro TV y a través de ese teléfono que aparece ahí en pantalla, hacerse socio. Tan simple y tan diáfano. En segundo lugar, esto es un poco más complicado de entender, pero muy interesante para los que decidan hacernos algún donativo. ¿Cómo? Bueno, pues porque ahora hay una ley que este año, antes no existía, permite que los donativos a fundaciones sin ánimo de lucro, como es el caso, pues puedan ser deducidos en hasta un 45% del importe que se done en la declaración de la renta del que haga la donación, la de este año 2024, que se cerrará pues en mayo, junio del año que viene. ¿Cómo se haría entonces esto? Pues es tan fácil como hacerle una foto a esto que aparece en pantalla con esos números tan largos, que son las 2 cuentas, cualquiera de las 2 vale, a las que les sugerimos, si lo tienen a bien, que nos manden una transferencia, un donativo mediante transferencia. Guarden los documentos porque con eso el año que viene la renta, un 45% de eso, como mínimo,
se lo van a poder deducir. Hay casos en los que la deducción es incluso mayor. Y la tercera manera de echarnos una mano, pues esta es muy simple, yo se la he contado cientos de veces. Mandar un SMS al 28088 con la palabra toro o sin la palabra toro, eso viene a dar igual. Sí les digo ya de antemano que eso les va a costar tan solo 1,20 €, que es menos de lo que les costaría invitarme a mí a tomar un café si nos encontramos en la calle. 3 maneras de echarnos una mano y nosotros les quedaremos enormemente agradecidos. Papá, estamos llegando ya al festival. Vaya muy bien en la gala, te queremos mucho. ¡Adiós, papá! Este año reconocemos el trabajo a un compañero muy querido. Y el premio a Mejor Chef del Año es para Andrés Castillo. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Hoy siento y pienso El Pozo 1954. lo que habrá dentro. Elige lo que te emociona. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. Este año reconocemos el trabajo a un compañero muy querido. Y el premio a Mejor Chef del Año es para Andrés Castillo. Cerca de mí, me siento y pienso adentro lo que habrá. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. Lo que me extraña es que haya sacado todo su dinero del banco. ¿Cuánto tiempo va a seguir ese incinerador funcionando? Madame tendrá que firmarla. Deseo que mañana por la mañana me compren 500 acciones de Continental Gas. En cuanto se casó con ese hombre, desapareció de la faz de la tierra. ¿Quién es ese guía al que estás esperando? Yo no enviaría a nadie al oeste. He hecho un vistazo a esto. Así que debes de ser un asesino a sueldo. ¿Quién te ha contratado? Oiga, señor, tiene al hombre equivocado. La caravana no llegará a su destino, da igual que la guíe yo o cualquier otro. Pasan 3 minutos de las 8 de la tarde, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político, porque hoy baja el río bien revuelto y bien lleno de materiales. Y les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Ignacio Oces, muy buenas tardes. Javier, muy buenas tardes. Diputado de Vox en el Congreso. Eso es. ¿Todo bien? Bueno, razonablemente. No todo bien, la verdad. Viendo la deriva de España, no podemos decir que estemos muy bien. La verdad es que no. Don Carlos Entrena. Eminente jurista y además presidente del Club Liberal Español. Buenas tardes. Cada vez estoy yo de Palma de Mallorca.
Sí, ya me he enterado, En fin. Vaya mala noticia. Y don Nicolai Jordanov, que es diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, donde hoy también habéis tenido de todo, ¿no? Exactamente, Plenos, es un auténtico placer estar una vez más aquí con vosotros. Y sí, la Asamblea todos los días, o todos los días que hay pleno, pues sí, tenemos que seguir defendiendo nuestros valores. Luego empezáis las vacaciones y la Asamblea de Madrid son bastante largas. Para nada, nosotros no dejamos de trabajar en ningún momento cuando dejen los plenos y ya se irá viendo. Tenemos todo el julio lleno de actividades. Ten cuidado que yo bajo a menudo. Pues cuando quieras. A mitad de cuando julio quieras, voy y hago cuando quieras. No cuando sé quieras. si me dejarán entrar cámaras, pero verás cómo saco salas y salones no muy llenos. Cuando quieras, pero así. bueno, los diputados no, igual que en el Congreso, no trabajamos todos los días allí. Nosotros trabajamos mucho en los municipios aquí en la Comunidad de Madrid, por toda la región, y yo creo que también es parte de los diputados pues acercarse a los municipios para conocerles y saber cuáles son sus necesidades, que nosotros somos los representantes en la Asamblea de Madrid de todos los municipios. Te has salvado bastante brillantemente. Bueno, muy bien, sí. Vamos a deshacer una especie de bulo que anda por ahí, lo he visto en internet, la gente anda un poco excitada, yo creo que sin razón, sobre esto, ¿no? Han aparecido mesas en Huelva, en Zaragoza, en Fuenlabrada, en Marbella, en las que, fíjate tú, en Fuenlabrada, le dan no sé cuantísimos votos en una mesa a Junts. Claro, dice, ¿cómo puede ser esto? Y además en Huelva y en Zaragoza y tal. Bueno, y claro, la gente dice, ¿esto será algún truco, alguna trampa de Indra, que es quien maneja el sistema informático? No, yo, como no me gusta esto de la elucubración, les tengo que contar, y lo sé por experiencia propia, que a veces en las mesas de votaciones se registran problemas. ¿Por qué? Curiosamente, en estas elecciones europeas, Junts era el partido que iba detrás del PSOE en lo que son las actas que vienen impresas y que firman las mesas de los señores que las componen. Y en algún caso, pues puede haber habido el error de asignar a Junts los votos del PSOE. Fíjense que donde hay resúmenes de actas en Internet para aburrir, fíjense que donde le dan 170 votos a Junts y no tienen nada que ver con Cataluña, pues al PSOE no le dan nada, ¿no? Y entonces eso significa que son errores de carácter humano, no imputables al sistema informático, que luego se subsanan, porque luego hay que recontar esas papeletas, así que alguien las reprocha. Se subsanan, se recuentan y se ve que alguien se equivocó de casilla a la hora de asignar los votos pues de quien sea a quien no debe recibirlos. Con lo cual, espero que esto haya quedado definitivamente resuelto y no creo que merezca más comentarios. Estén tranquilos porque las mesas se componen de la manera como se componen y por lo tanto es muy difícil que de forma informática se pueda alterar el resultado de lo que sale de las urnas. Con lo cual vamos a confiar en nuestro sistema. Xavier, en esta línea me gustaría añadir una idea, y es que sabemos que las actas, hay unas actas físicas y otras actas que por teléfono o informáticas son las que se pasan al Ministerio, a Indra o a quien sea. Y yo creo que aleatoriamente, antes se hacía una comprobación de la coincidencia de lo que estaba anotado en la informática y el acta física. Creo que ya no se hace, por las noticias que yo tengo, y creo que los partidos deberían hacer aleatoriamente algún tipo de comprobación. Sí, no estaría de más. No estaría. Y algunos supongo que las harán. Los partidos políticos lo hacemos, pero en junio del 2024, que haya dudas sobre la contabilidad de los votos en un sistema electoral, deja mucho que desear. Sí, no es lo más ejemplar. No nos podemos equivocar. Tenemos una ley orgánica del régimen electoral general, donde habla de la fiabilidad también de los votos. Pero que hay una parte importante del censo electoral y de los españoles, de la parte de la soberanía nacional, que ponga en cuestión el resultado electoral, es un fracaso total y rotundo de la ley orgánica y, por tanto, del sistema electoral. No, sí, la ley orgánica está bien. Yo lo que digo es que como hay una comunicación informática o telefónica o tal, para evitar precisamente este tipo de posibles errores o dudas, no estaría de más hacer esa comprobación, pero el acta física con lo otro. Don Carlos, ¿hay dudas o no?
Yo no lo sé, pero bueno, sí, pues sí, podrían hacerlo. Algunos ciudadanos las tienen. Yo estuve en un colegio electoral de apoderado y había muchísimos apoderados, pasado. había apoderados de todos los partidos, prácticamente de todos los partidos de Junts precisamente no había, pero que nosotros nos encargamos también en el recuento de comprobar absolutamente todas las actas si coincide. También había muchos apoderados del Partido Socialista que entiendo que se hayan encargado de esa labor, pero también hay que entender que en determinados momentos los responsables de la mesa son ciudadanos que por primera vez se encuentran ante una situación nueva y pues, por supuesto puede haber un error humano que se puede subsanar y de hecho se va a subsanar. Se subsanará en todos los casos, y no habrá que ningún se haya problema. denunciado, lógicamente, como no puede ser de otra manera. Bueno, algunas veces hemos dicho que la actitud de Sánchez es chulesca con lo que toca a España y los españoles, pero también es chulo con otros, ¿eh? Hoy se lo puedo demostrar. ¿Qué careto se le ha quedado a Tayyip Erdogan, el presidente turco que está desde ayer en España, en esta rueda de prensa en la que Sánchez se ha producido de la manera que van a ver? Si me permite el presidente Erdogan, respondería yo. Y también, si me permite, abusando de la confianza del medio de comunicación sobre las baterías Patriot, evidentemente respondo yo, porque es una decisión del gobierno de España y es una decisión de compromiso con la OTAN. Un día voy a contar las veces que dice yo. Tremendo, tremendo. No descansa, ¿eh? Él es yo, mí, me, conmigo, eso es lo que conjuga con mayor brillantez. Y hoy ha estado pues poco considerado con un invitado que tenemos que viene aquí, que es el presidente de Turquía, y esto, mira, que se lo hagas al jefe de la oposición, si él se deja, pues allá tú. Pero, tío, estás innovando en la falta de calidad de la diplomacia española. Déjame que te diga, Pedrito. En fin, ¿algún comentario? Sí. Turquía en la Unión Europea. ¿No tiene nada que decir? Los millones de musulmanes que están intentando entrar en la Unión Europea. No comments de este señor. Hombre, yo creo que lo primero que merece después de unas elecciones europeas, al tener al presidente Erdogan, es hablar de eso también. Y no lo hace. Por lo tanto, me parece una falta de respeto hacia lo que llevamos muchísimo tiempo hablando en el seno de la Unión Europea, que es la Unión Europea va a aceptar o no a Turquía dentro de su seno o no. Hombre, eso yo creo que lo tienen prácticamente decidido Alemania y Francia. Eso es. O Francia y Alemania. Sí, sí, sí. ¿Y este eso señor? ya es un tema recurrente y yo creo que es casi cosa juzgada que no se puede ni tratar. Bueno, veremos. Perdón. En este caso yo he visto Sánchez en estado puro, o sea, simplemente se refiere que él es el líder mundial. Ya lo vimos cuando fue esa presidencia efímera que tuvimos de Pedro Sánchez al frente de la Unión Europea, ¿no? Que nos tocó el turno y que vimos que no hizo absolutamente salvo dar alguna rueda de prensa y algún anuncio absolutamente vacío. Y aquí le vemos, cada vez que recibe un líder internacional, pues intenta darse a ver, darse a conocer, gustarse a sí mismo y además, pues claro, contesta cuando quiere, porque normalmente no suele contestar a los periodistas. De hecho, no le suelen preguntar y no le suelen plantear ninguna pregunta. Y ese es cómo funciona el gobierno de España. Ya verás tú, como algún filtro habrá pasado la pregunta que él contesta. No sé si a Erdogan le regalará la pulserita de Free Begoña, esa que daban en el mitin de Fuenlabrada, precisamente, el final de campaña. Bueno, vamos a un asunto mucho más serio que este. Como saben los que se la hayan leído y la recuerden, la Constitución española dice en uno de sus artículos que la potestad de los nombramientos en el mundo judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que es el máximo órgano de gobierno de los jueces. Bueno, pues como esa situación del Consejo del Poder Judicial está bloqueada, él lo repite siempre, desde hace 2000 días que está bloqueada, en este caso por unos desencuentros entre el PSOE y el PP, que son los que manejan este asunto desde tiempo inmemorial, ahora se le ha ocurrido al presidente del gobierno que, hombre, mira, lo voy a puentear eso. Voy a saltar también el Consejo del Poder Judicial, que es lo que se temen muchos que dicen que es terrorífica la alternativa. ¿En qué consiste la alternativa? Pues nada, como dice él, el gobierno de coalición va a llevar una ley en la que pues, los nombramientos de los magistrados no los realice el Consejo. ¿Que lo dice la Constitución? A él le da igual. Legislativo, con sus 7 amigos de Junts, etcétera,
va a aprobar la ley que les ponga en el alpiste y, bueno, pues con esa ley vamos a ver en qué queda la legitimidad constitucional de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo, de los presidentes de los tribunales superiores de toda España y todo eso, ¿no? Lo novedoso en la jornada de hoy es que además ha buscado un rehén y el pobre rehén es Vicente Guillarte, el presidente interino del Consejo. Le utiliza de rehén porque dice que, hombre, la reforma se va a hacer de acuerdo con la propuesta que ha hecho este señor. Este señor ya ha dicho que esto, si lo que quiere hacer el gobierno es lo que dice Sánchez, es un disparate de tomo y lomo. Pero bueno, no pasa nada porque aquí nunca pasa nada. Y hay dos hipotéticos personajes sobrevalorados en la política española. Uno es Marlaska y la otra es Margarita Robles, que por su antigua condición de jueces y de miembros del Consejo General del Poder Judicial tendrían que haber dicho, hombre, presidente, esto de esta manera no puede ser, tal. ¿Qué va? Están encantados de haberse conocido y de trabajar para Pedro Sánchez. Marlaska dice que todo se hará según la Constitución y Margarita Robles, que ha tenido una idea todavía más brillante, dice no, lo que hay que conseguir es que todos los vocales dimitan a la vez. No sé qué espera ella de ese vacío de poder. Una cosa es que esté bloqueado el Consejo y otra cosa es que no exista. Pero bueno, ella, que le dedicó buena parte de su vida a la carrera judicial, parece que eso lo tiene en muy poca estima. Vamos a ver las reacciones de carácter político a la propuesta de Sánchez. El Partido Popular insiste en rechazar el órdago de Sánchez. Querer invadir las competencias del Poder Judicial solo o en connivencia con el Poder Legislativo no es aceptable en un Estado democrático. Retomamos el punto de negociación, si el Gobierno lo considera oportuno, en el punto que estaba. Para los socialistas, Feijóo no tiene ninguna voluntad de renovar el CGPJ. Hay que preguntarle al Partido Popular. El Partido Socialista siempre estuvo dispuesto a llegar a un acuerdo y tuvo ya propuestas muy cerradas que luego no se votaron. El Partido Socialista y el PP tienen pendiente retomar las conversaciones cuanto antes. Critican en Génova que lo que quiere Pedro Sánchez es tomar el control de la justicia para hacerse con las investigaciones que afectan a su hermano y a su mujer. En el PP mantienen su postura, retomar las negociaciones sí. Y estamos dispuestos a hacerlo a tres bandas. Pero siempre y cuando Europa vuelva a mediar entre ambos partidos. En Ferraz ya han confirmado que aceptan su condición, aunque desde Bruselas le imponen a Sánchez y a Feijóo que aclaren antes sus propuestas. El presidente del CGPJ, Vicente Guillarte, ha respondido de manera muy tajante a Pedro Sánchez que los nombramientos judiciales dependen en todo caso de los jueces. Así lo ha hecho saber a través de una misiva remitida a las presidencias del Congreso y del Senado, en la que propone renovar este organismo por un principio de méritos y de capacidad. Vicente Guillarte, que permanece en interinidad por la no renovación del Consejo, ha sido muy crítico con el anuncio del socialista de limitar las funciones de este órgano judicial si no se llega antes a un acuerdo con el PP. Recuerda que el sistema de nombramientos no puede estar regido por el Gobierno porque eso rompería en todo caso con la independencia judicial. E insiste incluso en que no tiene ningún sentido volver al pasado cuando en época de Franco, a través del Ministerio de Justicia, era quien estaba a cargo de los nombramientos. Pues otro intento de asalto de una institución, tal como lo vemos algunos. Ignacio. No es un intento de asalto, es el principal intento de asalto, es el núcleo gordiano, es lo principal de nuestro Estado de Derecho hoy por hoy. Cuando el Partido Socialista quiere asaltar, colonizar el Consejo General del Poder Judicial, lo hace de manos de los separatistas, que lo que quieren es hacer los nombramientos, entre otros, del Tribunal Supremo, el régimen disciplinario judicial y la inspección de los juzgados y tribunales. Estamos hablando de una cuestión nuclear, trascendental, si no terminamos con el Estado de Derecho. Nosotros desde Vox lo llevamos diciendo por activa y por pasiva. No podemos entender cómo el Partido Popular está negociando y ha negociado en los últimos meses la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Esto es un asalto, un atropello a la Constitución y una verdadera barbaridad. O sea, o terminamos con todo esto, o al final los políticos meten la mano en el Poder Judicial. Y lo que nosotros decimos, y que lo que vosotros desde el Partido Popular lleváis diciendo al menos desde 1965, pero que no habéis modificado nunca jamás, a pesar de vuestras mayorías absolutas, es que los políticos no deben meter la mano en el Poder Judicial. Y ya basta. ¿Lo tengo que decir así, Nicolai? Por nada que te moleste.
Pues efectivamente, yo creo que hay dos temas que aquí se están acumulando y que crean confusión. Uno es el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo y los altos cargos de las audiencias de los tribunales superiores de justicia, que el artículo 122 de la Constitución atribuye al Consejo General del Poder Judicial. En exclusiva. En exclusiva, no hay duda. No lo atribuye, Nombramientos, ascensos, inspección, régimen disciplinario. Es que lo dice el artículo 122.2 de la Constitución. Eso es el nombramiento de los magistrados, digamos, de alto nivel. Porque los demás vienen por antigüedad, eméritos, en fin, pero sobre todo por antigüedad. Y no se debe confundir con el sistema de cómo se configura el Consejo General del Poder Judicial, que es el modelo que tenemos que copiar, el modelo europeo, en donde la mayoría de la composición del Consejo corresponde a los jueces y magistrados. Por eso dice la Constitución que habrá 12 jueces y magistrados, y siempre se había entendido que era entre y por jueces y magistrados esa elección. Luego 4 por el Congreso, 4 por el Senado, entre juristas de competencia. Reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional. Eso es. No dice reconocido prestigio, dice reconocido conocimiento, que tiene ese matiz. O sea, entonces son dos cosas, el nombramiento de los magistrados y el nombramiento de los vocales del Consejo, que son los que a su vez luego van a hacer el nombramiento de los magistrados de alto nivel. Ese modelo es el que quieren mantener el Partido Socialista, y no sé lo que quiere el Partido Popular, porque no sé qué modelo pretende seguir. Parece que es el modelo nuevo, digamos, europeo, ya modernizado, de que la mayoría del Consejo lo dominen, por así decir, la tengan los jueces y magistrados, que es a lo que se debe aspirar. Yo no sé la negociación que tienen unos y otros y tal, pero esta señora, la nueva vicepresidenta del Consejo de Europa o una cosa así, la que ha sustituido a Reinders en esta función, lo ha dicho: oiga, no vengan ustedes aquí a hacerse una foto, vengan con una propuesta concreta, porque es que si no, no puedo mediar. Y la propuesta concreta tiene que ser de total respeto a esa mayoría de 12 jueces y magistrados que sean elegidos y entre jueces y magistrados. Se ha opuesto el PSOE siempre. ¿Ya? Pero, y luego le ha hecho seguidismo el Partido Popular durante muchos años, porque se han ido repartiendo por cuotas los vocales del Consejo General de Poder. Pero eso se tiene que acabar, Es más, ha habido momentos de esta ya larga negociación para la renovación del Consejo, cuando estaba Lesmes, después, tal. Ha habido momentos en los que el Partido Popular quería pues, una renovación en la que los jueces tomaran el protagonismo de las decisiones del Consejo del Poder Judicial, y el Partido Socialista decía sí, pero eso después. Pero el Partido Popular, ¿saber cuándo quiso eso? ¿Me vas a perdonar? ¿Cuándo dijo? Ha tenido dos mayorías absolutas holgadísimas. No sé, perdóname. Te estoy hablando de ellos han querido meter siempre las manos en la justicia. En los últimos 2 años, el Partido Popular quería que se alterara el sistema de gobierno del Consejo del Poder Judicial. Y los socialistas decían, sí, podemos llegar a un acuerdo sobre eso, pero después de que lo renovemos tal como está, como nosotros queremos. Y ahí estaba la diferencia con todos los desaguisados del pacto con el anterior presidente del Partido Popular y, en fin, el desafuero que se produjo. Quieren hacer la renovación urgente, porque hay 70 altos puestos y 50 magistrados. Pero precisamente ese ha sido el problema por el que no hemos podido llegar a un acuerdo, porque nosotros defendemos que precisamente son los jueces los que tienen que participar en esa elección y el PSOE nunca lo ha aceptado. ¿Y cómo nos vamos a fiar del PSOE diciéndonos de que una vez que se renueve después van a aprobar esa ley necesaria para que esto suceda? Como no nos fiamos del PSOE, pues por eso no hemos llegado a un acuerdo. Pero yo lo que quiero decir sobre este tema es que obviamente Pedro Sánchez ya se ha hecho con la Fiscalía, que el fiscal general parece Pedro Sánchez en carnes, luego también tiene el Tribunal Constitucional y obviamente ahora le falta ese eslabón que también lo necesita, porque tiene a sus familiares, tiene a su gobierno,
tiene a gente muy cercana a su propio partido investigados por posibles delitos de corrupción, y yo creo que ese es el momento por el que Pedro Sánchez también tiene ese interés tan directo y da ultimátums que el Partido Popular nunca va a entrar en ese tema. Es decir, que por mucho que Pedro Sánchez diga que tiene un ultimátum, pues él sabrá lo que hace y nosotros acudiremos pues donde tengamos que acudir para intentar frenar esta situación y este golpe al Estado que está dando. Y lo ha dicho Feijóo, nosotros no vamos a estar al lado de Pedro Sánchez para este golpe que está haciendo al Estado de Derecho, y desde luego que seguiremos defendiendo lo que hemos defendido, esa propuesta para que sean precisamente los jueces que tengan ese protagonismo, y eso es lo que ha llevado a que el Partido Popular pues no haya podido llegar a ningún acuerdo y que no lo llegará si el Partido Socialista de Pedro Sánchez sigue en esa línea. Sí, Nicolai, me vas a perdonar, la verdad, porque si calificas de golpe de Estado lo que está haciendo Pedro Sánchez, como os sentáis con Pedro Sánchez o con Bolaños, con un mediador internacional, para hablar del Consejo General del Poder Judicial, cuando la primera premisa es cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial? Es decir, si uno dice, oye, o se cambia el sistema, del cual vosotros os habéis aprovechado, o se cambia el sistema o no tengo nada que hablar. Y os habéis sentado con González Pons ahí. Pero precisamente lo que hemos querido es evitar que Pedro Sánchez pueda hacer lo que le dé la gana, y por eso nos hemos sentado para intentar frenar ese golpe que está haciendo al Estado de Derecho Pedro Sánchez, y queríamos llevarle por el buen camino. Si no es posible, pues no podemos hacer absolutamente nada. Que ya haga lo que quiera Pedro Sánchez, como ha hecho hasta ahora, pero yendo en contra de la Constitución, para nada. O sea, nosotros siempre hemos defendido en los últimos años que hay que hacer partícipes a los magistrados, y eso es lo que seguiremos defendiendo. Y además, si Pedro Sánchez no es capaz de escuchar al Partido Popular, que nosotros lo que queremos es precisamente llevarle por el camino correcto de la democracia, de defensa de la Constitución, pues no nos tendrá a su lado y no pactaremos absolutamente nada. Y es lo que ha defendido el Partido Popular, es lo que ha dicho Pedro Sánchez y es lo que ha dicho Feijóo a Pedro Sánchez, y nosotros nunca estaremos a su lado para entrar en este juego de ruptura con el Estado de Derecho, y no lo hemos estado en toda la legislatura y no lo vamos a estar. Me encantaría diga lo que diga Vox. Porque eres... No, olvídate de lo que acabas de decir, lo último. Me encantaría creerte. ¿No habéis llegado a acuerdos con el Partido Socialista? El 90% de las decisiones que se toman en Bruselas están pactadas. Yo pregunto, la reforma constitucional, la reforma del artículo 49 del texto constitucional durante esta legislatura, ¿no habéis llegado a un acuerdo con el Partido Socialista? Y en otras muchas materias sí habéis llegado. Pero el Poder Judicial es tan sangrante que ahí sí que vamos a ir a leña. Lo siento, nos encantaría llegar a acuerdos con vosotros. Los llevamos diciendo mucho tiempo. Nuestro presidente os ha mandado una carta a vuestro presidente nacional. Estilo Pedro Sánchez. No, muy sensata y muy coherente, y que todos los españoles entienden perfectamente. Si vosotros seguís tendiendo la mano al Partido Socialista, en vez de a Vox, para cambiar realmente lo que está pasando con el Consejo General del Poder Judicial, si no lo hacéis... Bueno, en fin, nosotros que tendemos la mano. Esto es una verdadera barbaridad. Acabamos con la democracia y con el Estado de Derecho. Precisamente a lo que tendemos la mano es al Estado de Derecho, a la democracia y a la Constitución. Os sentáis con el Partido Socialista y con Bolaños, con un mediador internacional, hablando de cómo hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial. Solo un apunte, que has habéis dicho una podido cosa modificar las cosas muchas veces y nunca lo habéis modificado. Hemos votado el 90% de las veces determinadas. No habléis a la vez porque no se os entiende. También pueda hablar, que ya estoy acostumbrado en la Asamblea de Madrid de esas interrupciones por parte de Vox. Pero yo te digo que, como comentas de que votamos o que hayamos apoyado determinadas propuestas del PSOE, pues yo te digo que Vox, en gran parte en la Asamblea de Madrid, vota con el PSOE. De hecho, tumbó unos presupuestos del Partido Popular que eran beneficiosos para toda la Comunidad de Madrid, y eso es lo que hizo, y de hecho lo seguimos bajando. Llevamos 20 años bajando los impuestos en la Comunidad de Madrid, y eso lo hace el Partido Popular. ¿Qué tal si lo discutís luego fuera del plató? Pues me encantará. Pues yo creo que el asunto es muy importante, es trascendental para la defensa del Estado de Derecho, de la división de poderes, y hay que evitar cualquier tipo de conflicto entre aquellos que vamos a salir perjudicados, y vamos a salir perjudicados el pueblo español, porque una justicia independiente, una justicia profesional independiente, es la garantía de nuestros derechos. Y eso es lo que no se puede olvidar, porque, como dice la Constitución española, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
Y la propia Constitución luego dice que la justicia emana del pueblo, emana, sale del pueblo. Pues ahí es... Por jueces y magistrados independientes. Eso es. Ahí es donde tenemos nosotros que insistir. Porque esto, la soberanía nacional, está íntimamente ligada a la división de poderes y a una justicia independiente. ¿Quién vela por la Constitución? ¿Cuál es el órgano que vela por la Constitución? El Tribunal Constitucional. ¿Y qué votó el Partido Popular con el Partido Socialista teniendo el doble de senadores en el Senado que el Partido Socialista? A Cándido Conde Pumpido. Año 2017. El Partido Popular pone en la papeleta a Cándido Conde Pumpido. Y a los demás socialistas querían. Bueno, en el 17, 2017, estamos hablando de magistrado, no de presidente, que le corresponde estricto sensu al propio Tribunal Constitucional, a los 12 magistrados. ¿Quién le nombra magistrado del Tribunal Constitucional? Bueno, porque era aquella época de pactos, ¿no?, que tenían allí entre el Partido Socialista. A Cándido como un hombre muy sensato, muy cordial, muy neutral. Elijo otro, tal. Me alegro, Carlos, que lo digas. Ese es el problema, de no buscar personas independientes, profesionales, competentes e independientes. Lo mismo que ocurre con el fiscal general del Estado. El que tiene que velar porque todas las normas estén dentro del marco constitucional. ¿A ti te da garantía? Pregunto, Carlos. Pues evidentemente no. Ya te pregunto a ti, Nicolai, ¿te da garantía Conde Pumpido? No, pregunto, pues tu partido votó que sí, que fuera magistrado del Tribunal Constitucional. Mira, evidentemente no me da ninguna garantía porque en España ahora se acaba de publicar y ha entrado en vigor la ley de amnistía. Y los jueces están intentando, analizando la situación que tienen, ir lo mayor número de veces posible al Tribunal Europeo de Justicia. ¿Por qué? Pues porque saben que el Tribunal Constitucional en España está un poco trucado. Está colonizado. Entonces pregunto, pues ese es el problema. Pero te tomas que la risa. Hay que yo no me tomo buscar risa, Carlos. gente independiente. Yo no me tomo risa. No, me parece dramático. Eso es, a mí me parece para llorar, dramático. ¿no? Entonces, los telespectadores, ¿qué tienen que pensar sobre lo que está pasando? Pues que es un drama, el no tener es un drama instituciones cuyo independientes. Cooperador necesario es el Partido Popular. Ya está. Bueno, solo voy a hacer un apunte. Yo voy a hacer un apunte y si puedo hablar un momento, por supuesto. Lo agradecería. Perdón. Pero lo que estoy viendo aquí en este debate que estamos teniendo, y eso es lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, y por eso Vox está donde está en la Comunidad de Madrid, que el enemigo principal, y eso creo que se equivoca totalmente Vox, es el Partido Popular, porque en esta tertulia, en lo que llevamos de tertulia, se ha criticado más al Partido Popular que Pedro Sánchez, que está rompiendo con nuestro Estado de Derecho, que se está saltando la Constitución. Y eso es lo que tenemos que denunciar, ¿no? Nosotros lo que intentamos es llevarle por el buen camino, es decir, que intentamos de alguna manera pues salvar. Es que hoy por hoy Pedro Sánchez es el presidente del gobierno. ¿Qué podemos hacer sobre este tema? Ahora mismo no podemos hacer absolutamente nada, lo que tenemos que hacer es frenarle, contradecirle, tenemos que enfrentarnos a él y decir cómo se tiene que cumplir la ley. Vox lo que hace es todos los días criticar al Partido Popular y en muchas ocasiones olvidarse de Pedro Sánchez. Y es lo que pasó en la Comunidad de Madrid. Eso es lo que pasó en la Comunidad de Madrid, que actualmente Vox no es significante porque el Partido Popular tiene una mayoría absoluta. ¿Y por qué pasó eso? Porque Vox se dedicó en toda la campaña a atacar a Isabel Díaz Ayuso y no le salió bien. Y yo le digo a Vox y a ti en este caso, y yo te digo a ti en este caso, por lealtad a tu partido, en este caso, yo y estaba hablando de Madrid y la significancia que tiene el significado que tiene Vox en Madrid, pues en este caso yo creo que lo que hay que hacer es denunciar la situación que está haciendo Pedro Sánchez, no atacar continuamente el Partido Popular, que estamos intentando por todos los medios evitar, y es lo que estamos haciendo, y eso es un partido de Estado que defiende la Constitución. Nosotros no criticamos al Partido Socialista y al presidente del gobierno, ¿verdad? Nosotros no le criticamos. Pues en esta tertulia has criticado más al Partido Popular que a Pedro Sánchez. En esta tertulia. ¿Estáis de acuerdo en que el moderador de esto soy yo? Pues a partir de ahora me vais a hacer el favor de no hablar a la vez. ¿Correcto? Bien, estupendo. Me gusta el orden. Soy de derechas. Me gusta el orden. Vamos a lo que vamos. Yo no sé si esto que vais a ver ahora es verdad o no es verdad. Más bien tiendo a pensar que no es verdad, porque conozco a la persona. Y la persona en cuestión es el juez Llarena. Hoy publica un medio de comunicación, OK Diario, que está a punto, que la semana que viene va a levantar la orden de detención sobre Puigdemont.
no parece muy coherente de alguien que, así que se publica la ley de amnistía, lanza una nota a las fuerzas del orden diciéndoles, oiga, les recuerdo que la orden de detención de este tipo está vigente y está en efecto. Así es que no me cuadra mucho, pero hay un elemento de lo que publica OK Diario que sí me parece digno de reflexión. Dice, los magistrados no quieren arriesgarse a prevaricar al incumplir la ley de amnistía que está en vigor. ¿Esto es tanto así o creéis que no? ¿Cómo lo veis? Pues yo me imagino que esta interpretación está ligada al problema de la malversación de fondos públicos. Y del terrorismo. Claro. Y del terrorismo. Entonces, del terrorismo han modificado el Código Penal, la directiva también que se transpuso al Código Penal español. Pues bueno, como no ha habido delitos muy graves en relación a la violación de derechos humanos, es decir, en aquellas manifestaciones de Barcelona no hubo, y desórdenes públicos, no hubo muertes, entonces dicen, bueno, salvo la del francés aquel, dice, es que hubo desórdenes públicos. Es decir, el tema del terrorismo están todavía investigando. La cuestión es la malversación de fondos públicos. Si no se puede demostrar que el fondo, los dineros que se gastaron y que desviaron para la publicidad y para los sobres y las urnas y los votos y toda la publicidad que hicieron los independentistas en España y fuera, no procede de fondos europeos, ahí es donde puede estar la cuestión que les hace dudar a los magistrados. Bueno, pero esa duda, puede ser esa duda legalmente ellos la pueden solventar acudiendo al Tribunal Europeo de Justicia planteando una cuestión prejudicial. Exacto. Y ya con eso nadie les va a poder acusar de prevaricar en ningún caso. Me parece que es la vía adecuada. Ignacio. Bueno, sería una de las vías adecuadas, pero lo que sabemos es que hay personas que han sido condenadas por malversación de dinero público, que han sido ya condenadas, otra cosa que han sido indultados, y ahora lo que se pretenda es ser amnistiados, es decir, que ni siquiera el tipo delictivo sea aplicable. Y esto es por consecuencia de un partido socialista, obrero español, en todo el territorio nacional, cuyos todos los diputados, desde el País Vasco, Cataluña, hasta Algeciras, pasando por supuesto por Gran Canaria y Canarias, han votado que sí a la amnistía. Esto es una gravedad extrema. Es decir, lo de, no, yo por 7 votos te amnistio a ti de los posibles delitos que hayas podido cometer. Nosotros no pararemos de decirlo. Es verdad que parece como muy recurrente, pero que es la literalidad. Es decir, tú me haces a mí presidente de gobierno, pero yo a ti te quito de los delitos que hayas podido cometer. Esto es increíble. Ignacio, estamos de acuerdo en que la ley es infumable, es un disparate político, es un disparate jurídico. La ley de amnistía no cabe en la Constitución. No, entonces, claro. No cabe. Cuando jueces y magistrados y fiscales se encuentran con la ley en el boletín, al hecho concreto, la gente dice, oye, pues esto a lo mejor, pues esto es inconstitucional, una cuestión de inconstitucionalidad, esto no se puede aplicar, porque esto es absolutamente contrario a la moral, al ordenamiento jurídico y una barbaridad supina. Sí, pero eso te dicen en Europa, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo te dice, eso es un tema de si es constitucional o no, del artículo 62, porque se prohíbe, de la Constitución, que se prohíben los indultos generales, pues a más se prohíben los particulares y la amnistía. Entonces, en Luxemburgo dice, eso es un tema interno de siempre España. Al derecho europeo. Claro. No nos agarremos siempre al derecho europeo. Pero es que los jueces y magistrados saben más derecho constitucional. Ignacio, ¿qué van a decir el Tribunal Constitucional? Aquí. Pues volvemos a lo de siempre. Claro, pues ya está. De los 12 magistrados, ¿cómo han sido designados? Ya está. Pues por estos señores del Partido Popular. Que yo no les ataco. Vuelve la burra al trigo. No, perdóname, sabía lo de la burra. Me vas a perdonar, pero es que sí. Es que estáis dando hoy. Bueno, hay que buscar personas independientes, es que el Partido Popular está siendo un colaborador necesario con la ley de amnistía. Nosotros lo dejamos muy claro, sí, me vas a perdonar, Nicolai, con el conflicto constitucional que vosotros dijisteis como siempre la puntita, pero luego nunca más.
al Sí, Partido Popular. No. O sea, entonces vamos a hacer el conflicto constitucional, el conflicto de atribuciones, y en el momento importante decidisteis que no. Y además se sabía, porque incluso los propios letrados del Senado, de la Cámara Alta, habían redactado un informe y un dictamen sobre esta cuestión, y os asustasteis, os acojonasteis como siempre. Sí, lo primero que voy a decir, no, si me dejas hablar en algún momento, lo primero que voy a decir, porque es que parece que no quieres escuchar al Partido Popular en ningún momento, y lo sé, porque te digo que lo vivo, Vox no respeta ni siquiera a los integrantes de las cámaras, y lo vemos en el día a día, pero no pasa nada. Y además yo creo que en una cuestión en la que, bueno, pues es un tema judicial y demás, que aproveches en este caso, en esta noticia en concreto, volver a atacar al Partido Popular, es que a mí me parece bien, porque he visto cuál es el resultado en la Comunidad de Madrid y también lo veo a nivel nacional. Si Vox se enfrenta al Partido Popular, pues no sigue bajando en las elecciones y sigue perdiendo votos, y no tenemos ningún problema. Y vuelvo a insistir que en algún momento podría hablar en la tertulia sin que se me interrumpa, si puede ser, y que digas que somos colaboradores con la amnistía, a mí me parece un disparate total, de los muchos que dice Vox en el día a día, y además que no tiene ningún sentido, porque nosotros en el Senado y en ninguna institución no vamos a ser Pedro Sánchez, nunca nos vamos a saltar la ley, nunca vamos a hacer algo contrario a la legislación, y eso es lo que ha hecho siempre el Partido Popular, y en eso es coherente. Siempre es coherente. Tengo que avanzar. ¿Puedo avanzar? Vale. Montero ya está tejiendo una financiación singular que ofrecerá a Cataluña. Todos los impuestos lo gestionarán ellos, y un recorte de la deuda muy significativo, 15.000 millones. De esto ya hemos hablado, lo sé, pero ahora llega el momento de cumplir en eso, después de cumplir, a su modo de ver, con la ley de amnistía. Cataluña merece un trato especial, así lo ha asegurado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Concretamente, nuestro compromiso es el impulso de un nuevo modelo de financiación, y estos son elementos constitucionales que forman parte de nuestro pacto social. Tenemos todo el mundo que respetarlo, y, por supuesto, aquellas cuestiones singulares que tienen algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, tienen que tener un tratamiento especial. El Partido Socialista insiste en su estrategia de atraer a sus socios de legislatura, de quienes depende enteramente Pedro Sánchez, pero también la futura e hipotética investidura de Salvador Illa en Cataluña. Desde el Gobierno no aclaran en qué consiste su propuesta, pero sí, en todo caso, la medida entraría dentro de la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Todas aquellas bajo gobierno del Partido Popular han criticado el trato de diferencia que hace el Gobierno de Sánchez con aquellas regiones que no le apoyan. El presidente andaluz Moreno Bonilla lo ve injusto y denuncia que se trata de otro cheque más de Sánchez para perpetuarse en el poder. Me parece la enésima cesión al independentismo, el enésimo cheque que paga Sánchez al independentismo para mantenerse en el poder. Por tanto, esto es, una vez más, la ruptura de un principio de igualdad, donde se privilegia un territorio sobre otro, en este caso a Cataluña. Que Cataluña cuente con una financiación singular, algo con lo que sí que cuentan en País Vasco y en Navarra, ha sido una de las principales exigencias del independentismo, junto a la ley de amnistía y el referéndum de autodeterminación de Cataluña. La ministra de Hacienda, no obstante, también ha anunciado que el Gobierno está trabajando ya en la condonación de los 15.000 millones de euros de deuda de Cataluña, un acuerdo al que llegó con los de Esquerra a cambio de investir a Sánchez en el Gobierno. Entrena. Pues es absolutamente ilegal. Lo que ha propuesto la señora Montero es absolutamente ilegal, porque la Constitución es muy clara. Dice que sí, se reconoce el derecho de autonomía, pero también solidaridad entre las comunidades autónomas. Y más aún, parece que es el artículo 138 por ahí, que prohíbe que se establezcan privilegios de carácter económico o social en favor de determinadas regiones o comunidades autónomas, si es que está prohibido. Entonces, cuando alude a que van a hacer unos reconocimientos de especialidades de especial consideración por razones sociales, es ilegal. No pueden hacerlo. No pueden hacerlo porque constitucionalmente no tienen cobertura legal. Eso ya, claro, ¿dónde habría que recurrirlo? Pues al Tribunal Constitucional. Pues ya estamos otra vez. Ahora bien, en un presidente del Gobierno que cree que el legislativo tiene el poder absoluto sobre la sociedad española, esto no tiene más que hacer una disposición legal que aprueben sus 7 comuneros catalanes y con eso arreglado.
A ver, yo creo que aquí lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez es hacer del gobierno de Pedro Sánchez. No le preocupa que nos han subido 70 impuestos a todos los españoles. No le preocupa que los precios de los alimentos han subido 35% desde que está Pedro Sánchez gobernando este país. Tampoco le preocupa que tenemos el paro juvenil más alto de toda la Unión Europea. Lo que le preocupa es mantenerse en la Moncloa. Y da igual lo que se le pida, ya lo vimos con la amnistía, que era totalmente inconstitucional e ilegal, y finalmente la ha llevado a cabo. Lo estamos viendo con el tema de los impuestos, pues yo estoy seguro que van a cedérselo, va a buscarse la fórmula, aunque sea ilegal, aunque luego lo tengamos que impugnar. Él va a buscar la fórmula para mantenerse en la Moncloa y todo eso lo hace por sus 7 votos que tanto necesita y lo vemos en esta cuestión. Y a mí, además, que esto yo creo que es muy preocupante y como se ha manifestado totalmente ilegal, a mí me preocupa que ha negado tantas veces la amnistía como ha negado que va a haber un referéndum en Cataluña. Si cuentas las veces que dijo que no va a haber amnistía, ha dicho que no va a haber referéndum en Cataluña. Pues quizás el siguiente paso, si le sigue en la Moncloa, que yo espero que dimita cuanto antes y convoque elecciones, pues lo siguiente a lo mejor es que le pida un referéndum y por mantenerse, pues lo lleve a cabo. Ignacio de Oces. Todos los datos socioeconómicos que acaba de dar Nicolai son certeros, son ciertos. Pero es que ya en la época de Rajoy también lo eran. No, ahí está la hemeroteca, la gente lo puede ver con absoluta tranquilidad. Los privilegios territoriales, yo creo que todos los telespectadores se van a acordar. Aznar y Rajoy también. Lo que necesitamos es un frente absolutamente en favor de la igualdad de todos los españoles, de los extremeños, de los andaluces, los castellano-manchegos, los castellano-leoneses, y no siempre en favor de los mismos. Ahí está el pacto del Majestic. A lo mejor no te acuerdas, a lo mejor eras muy joven, pero ahí también es un punto de inflexión. El combate al separatismo tiene que ser jurídico, político y también cultural. Y la única fuerza política que lo hace tenazmente, todos los días, es Vox. Y esto es importante recordarlo, pero no para que la gente nos vote, que eso es importante, sino por lealtad y dignidad nacional. Es decir, que a mí me hable el Partido Popular de igualdad de todos los españoles. Como ha dicho antes, hemos visto al presidente de la región andaluza, cuando son los primeros que creen en los privilegios económicos y sociales según la región en la que nazcas o en la que paces. Hombre, esto es una verdadera barbaridad. ¿Te refieres a Navarra y País Vasco? Por ejemplo, que eso viene en el texto constitucional. Sí, eso viene en el texto constitucional. Viene, claro, viene en la disposición adicional. Primero, habla de los derechos históricos, que nadie sabe lo que son los derechos históricos. Pues para el Partido Popular, los derechos históricos también se dan en Cataluña. Pues muy bueno, mal, no sé, o que nos cuenten mal. Exactamente qué es lo que se ha hablado durante los meses anteriores con Junts. ¿O qué es lo que va a pasar? Hombre, pues ese es un tema que es una cuestión política, pues que hay que hablarla muy claramente y decir, por aquí no se puede pasar, como estamos diciendo. Y ya está. Bueno, Carlos, me encantaría pensar que hoy por hoy el Partido Popular en esta tesis, pero realmente no lo está, sobre todo cuando sabemos cómo está Junts. Sí. Mira, o es que Convergencia y Unión el tema de la está... Ignacio, muy sencillo, el tema de la lengua. Que haya un padre Canet, que le dimos un premio, el Club Liberal le dimos un premio a Javier Pulido. Un mínimo. Por la defensa que hizo y él habla perfectamente. De la defensa del español en las escuelas. A su libertad. Y tenemos que alabar. A su libertad. Por supuesto que sí, este señor. Pero ¿Y qué es lo que es el Partido Popular, de verdad? Bueno, pues la ley de normalización lingüística en Cataluña que no se recurrió. O sea, aquello fue el año un error 97. Un error. Año 97. Con el Partido Popular en el gobierno, ni el defensor del pueblo, ni el presidente de gobierno, que podían haber interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional ante esa ley infame, lo impusieron. No se hizo. Entonces, y el artículo 139 de la Constitución dice que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier lugar del territorio nacional. Pero no somos conscientes de que el problema del separatismo viene de antaño, que viene de hace mucho tiempo, que el Partido Socialista y el Partido Popular vienen alimentando ese monstruo absoluto. Hombre, alimentar el nacionalismo es alimentar la dictadura y el totalitarismo. Y estamos de acuerdo, pero ponle nombres, Carlos.
¿Partido Socialista y Partido Popular? No. Bueno, es que ellos han tenido que buscar el apoyo de los nacionalistas y de los separatistas para conseguir la mayoría, en el Parlamento. Ha sido un oportunismo táctico. ¿Y por qué para tanta beligerancia con Sánchez y no con Aznar o con Rajoy? Pues no lo sé, yo la verdad pues cuando estamos hablando de la unidad de España y de igualdad de todos los españoles, Vox siempre estará enfrente y diciendo la verdad, absolutamente. Bueno, mira, me ha costado lo mío, pero tengo un ejemplo de que a veces Vox y el PP votáis juntos alguna cosa y estáis de acuerdo sobre alguna cosa, y eso me hace muy feliz. El espectáculo lo daban hoy en tu tierra, el pleno del Consell de Mallorca. Ahí se ha rechazado el nombramiento de hija adoptiva de Mallorca de la princesa Leonor. Los votos, pues ya se imaginarán, los indepes, la extrema izquierda y tal, el Partido Socialista de las Islas Baleares, y se han quedado con la moción averiada, rechazada y mantenida con los votos del PP y de Vox. Así es que lo siento, pero la princesa Leonor no es hija adoptiva. No es hija adoptiva. Bueno, Miquel Barceló sí, pero Miquel Barceló sí. Es que es hijo de allí. Es hijo de allí, es de Felanitx. Pues mira, si hay alguien que se ha beneficiado de una relación libremente decidida con un territorio español, es precisamente las Islas Baleares, ¿eh? Sí, sí. Las regatas, el palacio, los veraneos y tantas las cosas. O sea que, en fin. Pues yo lo he lamentado mucho, la verdad, cuando me he enterado de esta noticia y de la actitud del Partido Socialista, pues me ha parecido un poco deplorable, de falta de categoría. Hay que tener más nivel, y reconocer las cosas, lo que acabas de decir. Hay que reconocer la importancia que tiene la familia real en sus visitas a Mallorca, la cantidad de personas que atraen, el respeto, bueno, el respeto que se tiene por las Islas Baleares y por sus ciudadanos, ¿no? Al acoger a la familia real allí en verano. Yo lo he lamentado, que no puedo decir más, que me parece que ha sido un acto erróneo de estos que han votado, que se han abstenido, que no han votado en contra, se han abstenido. El Partido Socialista y lo de MES y no sé quién más. Es que hacía en este caso una mayoría cualificada y por eso al abstenerse el PSOE no podía, tres cuartos era la exigencia, 18 votos a favor, 11 abstenciones, y la extrema izquierda ha votado en contra, pero bueno, eran 4 votos y por eso no ha salido adelante. Además, cuando se presenta esta propuesta, se había hablado con el PSOE que lo lógico es que la apoyara, ¿no? Y había dicho que sí, y luego a última hora pues ha hecho un cambio de opinión, y es lo que ha pasado, y por eso no ha salido adelante. Pero lo que deja de manifiesto es que el PSOE solo le interesa a la familia real cuando puede sacar un rédito político, y ha visto que en esta cuestión pues no le aporta absolutamente nada, y a mí me parece una falta de respeto hacia la Casa Real y que es totalmente intolerable, pero bueno, ellos han tomado esa decisión y nosotros lo tenemos que denunciar. Ignacio. Bueno, la verdad es que yo no sé si el Partido Socialista ha cambiado de opinión. Lo que sé es lo que he visto hoy en el Congreso de los Diputados sobre algunas normas, como por ejemplo la enmienda a la totalidad a la regularización masiva de inmigrantes ilegales que hemos votado hoy en el Congreso de los Diputados y cuya enmienda de totalidad ha presentado Vox, y el Partido Popular y el Partido Socialista han votado conjuntamente. Perdonad, puede parecer algo... Es que esto es sumamente importante. Yo no sé si el Partido Socialista ha cambiado de opinión de lo que os había dicho así en Bajini en Baleares. Lo que sé es lo que habéis votado hoy en el Congreso de los Diputados, que es otra vez a la regularización masiva de inmigrantes ilegales, de 500.000 inmigrantes ilegales en el Congreso de los Diputados, a la limón con el Partido Socialista. Y eso sí lo quiero dejar hoy claro delante de todos nuestros telespectadores. Y ya entrando en el asunto de Baleares, previamente dicho, en la defensa de la monarquía constitucional, nadie nos va a dar ninguna lección a nosotros. Lo tenemos sumamente claro. O sea, el título segundo de la Constitución, el que habla de la corona, nosotros lo llevamos defendiendo muchísimo tiempo, pero no parece lo mismo en todo el territorio nacional del Partido Popular. Hay territorios, hay comunidades autónomas donde el Partido Popular ya no está sujeto a lo que dice la Dirección Nacional. Donde, por ejemplo, el orden de primogenitura, la reforma de la Constitución... ¿Estáis en eso? Es decir, yo creo que el Partido un día Popular decís una cosa se y le al día puede siguiente decir lo contrario. Que no ha defendido para nada. Eso está clarísimo que no es así. Pero yo te digo que nadie, yo creo que Vox es un partido nuevo que
proviene también, muchos militantes de Vox provienen del Partido Popular, pues creo que siempre el Partido Popular ha defendido la monarquía constitucional, siempre ha defendido la Casa Real y lo seguirá haciendo, a pesar de lo que diga Vox, que lleva pues muy poco tiempo en la política y bueno, ahora viene a dar lecciones a todo el mundo, pero yo creo que en este tema nadie tiene duda, ningún espectador tiene duda la defensa que ha hecho el Partido Popular a la monarquía constitucional, a la Casa Real, y lo seguirá haciendo estando Vox, pues tenga la representación que tenga, que cada vez parece ser que es menor, cada vez parece ser que es menor, pues bueno, eso es la opción que tiene Vox, que en este caso además vuelve a atacar el PP con un tema que además yo creo que no hay ninguna cabida y ningún conflicto y ninguna discrepancia. Me encantaría que el Partido Popular se sumara a la defensa de la legalidad y del orden constitucional con nosotros. Espero que no les duela tanto la cabeza como a mí en estos momentos, así es que hasta aquí la redacción abierta. Les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos, con mi agradecimiento a ustedes tres por sus opiniones y su presencia en el programa. ¿Tiene usted problemas legales? En Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite. Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas, defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase, asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo. El trato que usted va a recibir será el mejor, el más cercano y atento a sus problemas. Siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados. No lo dude, los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Donde quiero, como quiera, siempre vuelo a mi manera. Tú decides, yo decido, y ahora voy a ver qué pido. Es la era placentera, pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa, en la flota más moderna y sostenible. Air Europa, tú decides. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. ¿Sabes qué aparece en Internet cuando te buscas? Al buscar nuestro nombre o empresa podemos encontrarnos con noticias negativas que pueden afectarnos a nivel laboral o personal. Ya es posible anular este contenido negativo, falso o no deseado de los buscadores para hacerte destacar por los motivos correctos. Remove Group cuida y fortalece tu reputación en Internet. Ha ayudado a cientos de personas y empresas a tomar el control de su reputación online. Es una solución efectiva, legal y económica 100% de éxito con tecnología propia. Deja que tus búsquedas fortalezcan tu reputación y te hagan destacar por los motivos correctos. Tendencias más que curiosas y otras muy peligrosas en redes sociales. Pasajeros que hacen aterrizar un avión por problemas estomacales, relaciones tóxicas o decisiones de políticos que no hay por dónde pillarlas. Pues todas estas locuras y muchas otras más en Crónicas de Manicomio. Redenher, la alternativa al trasplante capilar. Toma 2 cápsulas diarias de nuestros suplementos con el estómago lleno. Aplicar un mínimo de 3 veces a la semana nuestro revolucionario Serum Forte de forma generosa. Después de cuidar el cabello, evita lavarlo con champús tradicionales, repletos de sulfatos, parabenos y derivados del petróleo. Nuestro exclusivo champú Redenher contiene ingredientes beneficiosos para tu pelo. Disponible en parafarmacias de El Corte Inglés. Redenher, la alternativa al trasplante capilar. ¿Gastas mucho en electricidad? Ahorra todo lo que quieras en tu factura de la luz con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar.
Te presentamos algo revolucionario, el autoconsumo remoto. Compra sus paneles solares en remoto y la energía que generen te la suministramos a 0 euros durante sus 30 años de vida. Has oído bien, tu energía a 0 euros durante 30 años. Es increíble, pero miles de miembros de Comunidad Solar pagan 0 euros por la electricidad. Compra ahora tus paneles remotos en comunidadsolar.es y súmate a la independencia energética. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. El día en 30 minutos. El artículo 122 de la Constitución establece que los nombramientos de los magistrados corresponden al Consejo General del Poder Judicial. El bloqueo político al que está sometido el Consejo General del Poder Judicial es aprovechado por el presidente para promover una ley del gobierno de coalición, como a él le gusta decir, que desprovea de esas facultades al máximo órgano de gobierno de los jueces. La sospecha es máxima. ¿Quiere el Gobierno también asaltar el Consejo General del Poder Judicial? Las últimas palabras de Sánchez han sido para utilizar al presidente interino del Consejo, Vicente Gilarte, por una reforma que propuso del órgano que en ningún modo significaba dejar en manos del Gobierno esa facultad de nombrar a los altos magistrados. Gilarte ha dicho ya que todo esto del Gobierno le parece un disparate y que los nombramientos no pueden de ningún modo recaer en el Gobierno. Eso sería a todas luces inconstitucional y nos metería en un derrotero verdaderamente imparable. Marina Álvarez. Sí, Vicente Gilarte propuso en abril una fórmula para tratar de despolitizar los nombramientos de altos cargos judiciales que tanto el Partido Popular como el PSOE enterraron en un cajón. Su idea era crear un comité formado por jueces y abogados, pero depositando en el CGPJ la última palabra sobre los nombramientos, por ejemplo, a jueces del Tribunal Supremo. Hoy Sánchez se ampara en esta propuesta, asegura que es una de sus fuentes de inspiración, pero sigue sin concretar si el Gobierno va a formar parte de todo este proceso. Insiste en que la justicia está secuestrada por el PP y que su reforma será acorde al derecho europeo. Nosotros, evidentemente, nos estamos inspirando en algunas propuestas, entre ellas, por ejemplo, la del actual presidente del Consejo General del Poder Judicial. Ahí nada tiene que ver el Gobierno. Una reforma, la que vamos a implementar en caso de no llegar a un acuerdo, respetuosa con la independencia del Poder Judicial, plenamente constitucional, acorde con la normativa europea. Bueno, y esa comisión necesariamente tiene que ser de expertos, o si no, de otra manera se considerará una injerencia por parte del Gobierno en el nombramiento de los jueces, que es lo que se temen. El ultimátum del Gobierno al Partido Popular ya ha sido contestado por los de Feijóo, que advierten que no van a hacer nada en materia de desbloquear el Consejo, sino es con Europa sentada en la mesa. Europa, a su vez, dice que para mediar en este conflicto español, pues quiere ver de las partes propuestas claras y concretas, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. El Partido Popular insiste en rechazar el órdago de Sánchez. Querer invadir las competencias del Poder Judicial solo o en connivencia con el Poder Legislativo no es aceptable en un Estado democrático. Retomamos el punto de negociación, si el Gobierno lo considera oportuno, en el punto que estaba. Para los socialistas, Feijóo no tiene ninguna voluntad de renovar el CGPJ. Hay que preguntarle al Partido Popular. El Partido Socialista siempre estuvo dispuesto a llegar a un acuerdo y tuvo ya
propuestas muy cerradas que luego no se votaron. El Partido Socialista y el PP tienen pendiente retomar las conversaciones cuanto antes. Critican en Génova que lo que quiere Pedro Sánchez es tomar el control de la justicia para hacerse con las investigaciones que afectan a su hermano y a su mujer. En el PP mantienen su postura, retomar las negociaciones sí. Y estamos dispuestos a hacerlo a tres bandas. Pero siempre y cuando Europa vuelva a mediar entre ambos partidos. En Ferraz ya han confirmado que aceptan su condición, aunque desde Bruselas le imponen a Sánchez y a Feijóo que aclaren antes sus propuestas. El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, ha respondido de manera muy tajante a Pedro Sánchez que los nombramientos judiciales dependen en todo caso de los jueces. Así lo ha hecho saber a través de una misiva remitida a las presidencias del Congreso y del Senado, en la que propone renovar este organismo por un principio de méritos y de capacidad. Vicente Guilarte, que permanece en interinidad por la no renovación del Consejo, ha sido muy crítico con el anuncio del socialista de limitar las funciones de este órgano judicial si no se llega antes a un acuerdo con el PP. Recuerda que el sistema de nombramientos no puede estar regido por el Gobierno porque eso rompería en todo caso con la independencia judicial. E insiste incluso en que no tiene ningún sentido volver al pasado cuando en época de Franco, a través del Ministerio de Justicia, era quien estaba a cargo de los nombramientos. Bueno, y muy llamativas han sido las declaraciones de Fernando Grande Marlaska y de Margarita Robles en las últimas horas. Ambos son jueces y los dos fueron miembros del Consejo General del Poder Judicial. En el caso del ministro del Interior, él avala despojar al Consejo General del Poder Judicial de parte de sus funciones, pero dice que siempre siguiendo la Constitución. Y si se tienen que asumir modificaciones de competencias del Consejo General del Poder Judicial, como elecciones de las competencias en la elección de magistrados del Supremo o de presidentes del Tribunal Superior de Justicia, pues se estudiarán, se analizarán y se tomarán las medidas que se entiendan oportunas en ese sentido con respecto a los principios y a los valores constitucionales. La ministra de Defensa, Margarita Robles, va un paso más allá y pide a los vocales en funciones del CGPJ que dimitan en bloque, como hizo en su día Carlos Lesmes. Como persona que viene del mundo del derecho y de la judicatura, lo que está haciendo el Partido Popular con el Consejo General del Poder Judicial me parece inaceptable. Y yo lo que espero es que los actuales vocales del Consejo General del Poder Judicial tomen nota de lo que hizo el que fue presidente Carlos Lesmes y dejen su cargo. Y los propios vocales tendrían que ser conscientes de que pierden cualquier autoridad moral al hacer crítica cuando siguen ahí. Sánchez juega con fuego y ahora toma rehenes para defender sus propósitos. Sánchez insiste en que si el PP no cede antes de final de mes, el gobierno de coalición promoverá una ley que arrebate al Consejo General del Poder Judicial la designación de magistrados del Supremo o de presidentes de los tribunales superiores de las autonomías. Ahora Sánchez, con esa toma de rehenes, dice que invadirá los preceptos constitucionales que se atribuyen al Consejo General del Poder Judicial y que se amparará en las propuestas del presidente interino del Consejo, Vicente Guilarte. Este hombre ha calificado de disparate esa idea de Sánchez. Una vez más, Sánchez nos miente. Sus propuestas no tienen que ver en absoluto con lo que dice Guilarte, claramente utilizado ahora para defenderse por parte del presidente del Gobierno. Resulta todavía más llamativo que el asalto al Consejo del Poder Judicial se encubra de deseos de despolitizarlo, cuando el máximo órgano de los jueces ha estado controlado por los dos grandes partidos de España desde hace muchísimos años. Curiosamente, nos llegan dos ministros comprometidos con la carrera judicial, ambos miembros del Consejo, la Robles y Fernando Grande Marlaska. Y estos están tan abducidos por Sánchez que se desmarcan de lo que opina la Asociación Mayoritaria de los Jueces o de lo que dice el presidente interino del Consejo. Las modificaciones de competencias les parecen muy adecuadas. Robles incluso sugiere algo que es produzcan un vacío de poder en el Consejo y sigan el ejemplo de Lesmes, dimitan todos en bloque. Ese vacío institucional que promueve no deja de ser otro disparate. La fiscal de Madrid confirma que García Ortiz le dio la orden por imperativo de difundir los datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. En declaraciones hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Almudena Lastra asegura que se opuso, pero el fiscal general le ordenó que lo hiciera a través de 2 mensajes de WhatsApp. Esta declaración coincide con la versión del propio García Ortiz, que reconoció ante el instructor que fue él quien se interesó por la publicación de esta nota de prensa.
Bueno, y resulta que el próximo martes el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha citado a los fiscales del Supremo que manejan los casos derivados del procés para forzar que apoyen la ley de amnistía. Los fiscales ya han advertido al fiscal general del Estado que si así lo ordena, lo tendrán que ver por escrito. Y en plena tensión con Esquerra y con Junts por la investidura en Cataluña, el Partido Socialista vuelve a ofrecer al independentismo una financiación singular. La ministra María Jesús Montero ha hablado hoy de un modelo válido para todas las comunidades, aunque eso sí que tenga en cuenta las particularidades de cada territorio. Moncloa trabaja además en la condonación de los 15.000 millones de euros de deuda catalana. Cataluña merece un trato especial, así lo ha asegurado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Concretamente, nuestro compromiso es el impulso de un nuevo modelo de financiación y estos son elementos constitucionales que forman parte de nuestro pacto social. Tenemos todo el mundo que respetarlo y, por supuesto, aquellas cuestiones singulares que tienen algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, tienen que tener un tratamiento especial. El Partido Socialista insiste en su estrategia de atraer a sus socios de legislatura, de quienes depende enteramente Pedro Sánchez, pero también la futura e hipotética investidura de Salvador Illa en Cataluña. Desde el Gobierno no aclaran en qué consiste su propuesta, pero sí, en todo caso, la medida entraría dentro de la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Todas aquellas bajo gobierno del Partido Popular han criticado el trato de diferencia que hace el Gobierno de Sánchez con aquellas regiones que no le apoyan. El presidente andaluz Moreno Bonilla lo ve injusto y denuncia que se trata de otro cheque más de Sánchez para perpetuarse en el poder. Me parece la enésima cesión al independentismo, el enésimo cheque que paga Sánchez al independentismo para mantenerse en el poder. Por tanto, esto es, una vez más, la ruptura de un principio de igualdad, donde se privilegia un territorio sobre otro, en este caso a Cataluña. Que Cataluña cuente con una financiación singular, algo con lo que sí que cuentan en País Vasco y en Navarra, ha sido una de las principales exigencias del independentismo junto a la ley de amnistía y el referéndum de autodeterminación de Cataluña. La ministra de Hacienda, no obstante, también ha anunciado que el Gobierno está trabajando ya en la condonación de los 15.000 millones de euros de deuda de Cataluña, un acuerdo al que llegó con los de Esquerra a cambio de investir a Sánchez en el Gobierno. Consecuencias del efecto llamada sobre la inmigración ilegal. Resulta que compran billetes de avión para destinos en América Latina, en Marruecos, que cuando llegan a Madrid para el tránsito hacia esos lugares presentan una demanda de asilo. A partir de ahí, pues pululan o están en el aeropuerto generando no poca confusión y no pocos problemas. Ya nos había pasado alguna vez esto antes. Los vuelos patera. Ahora los tienen pues absolutamente en jaque a los agentes de las autoridades en Barajas, por ejemplo, y esperan que eso se multiplique en el futuro mucho más. La respuesta del Ministerio del Interior: comprar más colchonetas. Todo esto en mitad de las negociaciones políticas en torno a las reformas que posiblemente puedan permitir la regularización de 500.000 de inmigrantes ilegales en España. En Barajas vuelve a reinar el caos tras las llegadas de cientos de inmigrantes ilegales. Una de las salas de asilo ya está llena por la presencia de 60 mujeres mauritanas que además han llegado acompañadas de hijos menores de edad. Jupol ha denunciado la situación y las pésimas condiciones de higiene y seguridad a las que se enfrentan a diario los agentes. Piden a la Jefatura Superior de la Policía de Madrid que los dote de medios materiales y humanos para proteger su integridad. El modus operandi es el mismo que conocimos hace unos meses cuando la situación también se desbordó en Barajas. Los inmigrantes compran en Marruecos su billete de avión hacia países sudamericanos con escala en Madrid y aprovechan el estar en la capital para pedir asilo en nuestro país. La postura del Gobierno, en vez de frenar la llegada de aviones patera, prefiere tramitar de urgencia la adquisición de colchonetas para aumentar el número de plazas en las salas de asilo, por lo que una vez más queda en evidencia su dejación respecto al caos migratorio que sufre nuestro país. A ello hay que añadir que este jueves Vox se ha quedado solo en su intento de paralizar la regularización de 500.000 de inmigrantes. Todas las formaciones han rechazado en el Congreso una enmienda a la totalidad que buscaba frenar la medida. Ni siquiera los populares han apoyado a los de Abascal, por lo que la regularización de 500.000 inmigrantes sigue su curso. Dicen desde Vox que el resto de partidos está poniendo en riesgo la seguridad, el bienestar y la libertad de los españoles. Nos hemos quedado solos frente a esa decisión irresponsable de efecto llamada, de fronteras abiertas que tiene consecuencias para los españoles más humildes.
Sumar ha dado esta tarde su primer paso para elegir un relevo en la dirección tras la salida de Yolanda Díaz. La vicepresidenta ha decidido situar a 4 afines que van a coordinar esta nueva etapa y sobre todo el diálogo con todos los partidos que componen la marca. Los elegidos son la secretaria de Organización, Lara Hernández, la conocida activista trans, secretaria de Comunicación hasta entonces de Sumar, Elizabeth Duval, además de la número 2 de Pablo Bustinduy, Rosa Martínez y de Chema Guijarro, este último muy crítico con Podemos. Con esta solución, Sumar evita nombrar un nuevo coordinador general y gana tiempo antes de decidir el futuro sobre este socio minoritario del Gobierno. Y en la página de Economía tenemos que hablarles de los datos de inflación de España. Repunte en mayo de 3 décimas, que deja la inflación en el 3,6%, su nivel más alto desde abril del 2023. El incremento se debe a los precios de los carburantes y de la electricidad. Los alimentos, que no dejan de subir también, solo lo hacen un 4,4%, que es algo menos que lo que subieron en los meses anteriores. La inflación subyacente, que como saben es la inflación menos los datos energéticos y menos los alimentos frescos, también ha subido un poquitín y se queda en el 3%. Y la justicia europea vuelve a dar la razón a miles de interinos que llevan años encadenando contratos temporales. La Corte de Luxemburgo avala que estos trabajadores pasen a ser indefinidos y recalca que nuestra legislación no prevé ninguna sanción ante el abuso de la temporalidad. Europa ratifica con esta sentencia su decisión del pasado mes de febrero y abre el camino para que los tribunales españoles, ahora con pronunciamientos dispares, puedan interpretar la legislación conforme al derecho de la Unión Europea. Y este dato es sin duda preocupante. España ya es el tercer país de la zona euro con más población en riesgo de pobreza o de exclusión social. La inflación y la poca calidad de los nuevos empleos creados están detrás de este empobrecimiento que, ojo, por primera vez es más crítico que el de Grecia. Son datos de un informe de Eurostat que solo sitúa por delante de España a Rumanía y a Bulgaria. 1 de cada 4 ciudadanos se encuentran en alguna de esta situación de pobreza o de exclusión social. Y en las noticias internacionales, el G7, que reúne a las 7 democracias más ricas del mundo, ha resuelto una aportación en forma de préstamo de 50.000 millones de dólares a Ucrania. Este dinero proviene de unos fondos incautados al Banco Central de Rusia después de que Putin iniciara la invasión de Ucrania. Y bochornoso esto que ocurrió ayer en el Parlamento italiano. Un diputado de la Liga golpeó a otro del Movimiento 5 Estrellas y tuvo que ser evacuado este segundo en silla de ruedas porque, según él, recibió muchas patadas. La trifulca ocurrió en medio del debate del proyecto de ley de autonomía diferenciada que ha generado un claro rechazo entre los partidos de la oposición. La Liga niega que hubiese puñetazos y habla solo de empujones. Y en Argentina, este es el clima que se ha vivido en las últimas horas tras la aprobación de la ley Omnibus de Javier Milei. La reforma laboral, norma estrella del libertario, se aprobó tras una sesión maratoniana en el Senado y ante el recelo de muchos ciudadanos que no tardaron en salir a protestar a las calles. La violencia de los manifestantes ha obligado a movilizar a 1.200 agentes del orden que tuvieron que dispersar a los presentes con tanquetas lanzaguas y con gases lacrimógenos. Ya hay más de 30 detenidos y decenas de heridos. El Pleno del Consell de Mallorca ha rechazado el nombramiento de la hija adoptiva de Mallorca en la figura de la princesa Leonor, con los votos en contra de Més por Mallorca y de las abstenciones, entre otros, del Partido Socialista de las Islas Baleares. Los votos a favor, los del PP y los de Vox. La propuesta debatida y votada necesitaba el apoyo de 3/4 partes del Pleno insular y no los ha obtenido, con lo cual ha sido rechazada. Y la Fundación Amancio Ortega destinará 60 millones de euros a crear un centro pionero en la investigación de enfermedades raras. Estará ubicado en Barcelona, en el Hospital Sant Joan de Déu, y ofrecerá desde 2026 nuevas terapias como la terapia génica y celular y la estimulación cerebral profunda.
Bueno, y las alegrías son más alegrías cuando son compartidas. Estos dos mellizos andaluces se han quedado a punto de alcanzar la nota más alta de la BAU en Sevilla. Irene y Dani celebran estos días este éxito compartido que tiene cierto regustillo amargo. A partir de septiembre ambos se van a separar porque Irene quiere ser profesora y se va a ir a la Universidad de Córdoba, mientras que su hermano aún no tiene claro qué va a estudiar. Pues muchas felicidades a estos fenómenos. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que quieran continuar con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos como cada noche con Sandro Meco en Dos Continentes. Hasta mañana.